Vamos a iniciar nuestra escuela bíblica de esta mañana leyendo el libro de Levítico capítulo 19 versículo 30. Estas son las palabras de Dios dadas a Moisés. Dice así: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Exactamente esa misma instrucción se da si buscamos en Levítico 26:2. Es exacto, no necesario que lo busquen ese. Pero quisiera confrontar lo que Dios había dicho a su pueblo de guardar el día de reposo y de tener en reverencia su santuario con lo que vemos, lo que podemos leer en Ezequiel 23, los versículos 37 y 38. Ezequiel 23, versículos 37 y 38. Entonces, tengamos presente el mandamiento del Señor. Y ahora veamos lo que sucedió en Israel, en este caso específico, ya estábamos hablando en Judá, y dice así el profeta, en Ezequiel 23, 37, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos, que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. 38. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. He querido empezar con estas dos citas para que veamos el mandamiento de Dios y a lo que llegó el pueblo de Dios. Este adulterio y esta fornicación de la que se habla aquí es un adulterio espiritual por haberse ellos ido tras dioses falsos. Y ese ofrecimiento de los hijos al dios Moloch es una de las cosas más perversas que hay en la Biblia. Y veámoslo como lo dice: tus hijos que habías dado a luz para mí. Nuestros hijos son para Dios, y eso debería entenderlo todo creyente. Nuestros hijos son para Dios, para ofrecérselos a Él, para educarlos en el camino de Él. ¿Y qué habían hecho ellos? Sacrificarlo a un Dios falso. Ok, entonces el tema de hoy es este. Ya que hemos venido hablando de reforma y de lo que ocurrió hace 500 años, vamos a ver en la Escritura como una verdadera reforma, y que han habido muchas a través de la historia. Claro, esa es la más espectacular de la que podemos hablar, habiendo estado la iglesia por tantísimo tiempo en oscuridad. Pero vamos a ver una en la Biblia que nos lleva, si llega la verdadera reforma, que la verdadera reforma es volver a la Biblia, llega una reforma en la adoración a Dios. Entonces ahora les invito a que leamos juntos el segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Segundo de Reyes 23. Yo voy a hacer una lectura pausada porque la lectura misma nos va a convencer del tema del que estamos hablando. Vamos a hablar de las reformas que hizo aquel rey Josías. ¿Recuerdan que habíamos leído ya esa parte? El libro de Dios había sido desechado. El pueblo de Dios ya no conocía su palabra. Y cuando están en las reparaciones del templo de Jerusalén, que Josías dice: hay que reparar este templo, está lleno de grietas, hay que traer madera, hay que traer piedra, porque este está deteriorado. ¿Cuántos años en abandono tal vez? Y entre esas cosas descubren el libro de la ley y vienen y le dicen al rey: hemos encontrado un libro, y se lo leen, y el rey dice que su corazón se enterneció al ver cómo habían pecado ellos y sus antepasados, y se arrepiente. Entonces ahora vamos a leer
¿Qué hizo ese rey? Para que comparemos lo que hemos dicho. El mandamiento era: guardaréis mis días de reposo y tendréis mi santuario en reverencia. Ese santuario fue en el desierto, el tabernáculo. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, el tabernáculo de reunión. Y luego el templo que edificó Salomón. Ese era el santuario. Y veamos a lo que se había llegado. Segundo de Reyes 23:4. Atentos a la lectura de la palabra del Señor. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Pusieron atención, en el templo de Dios estaban los utensilios con los que servían a los ídolos. Versículo 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso, a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. ¿Dónde dice que hacían esto? En el templo de Dios. Versículo 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Yo quisiera que meditemos aquí. ¿Cuál es el estado del pueblo de Dios? Prostitución idolátrica en el templo de Dios, donde había estado la presencia misma de Dios, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. ¿No les parece eso como increíble, como espantoso? De hecho, otra versión que ellos, antigua, decía: echó a los sodomitas en el templo. Ahora, si nos espanta, tenemos que revisar lo que pasa en el cristianismo hoy en día. Y veremos que es muy similar, nada más que no es un templo físico. Ha entrado a la iglesia de Dios, es decir, dentro del pueblo de Dios, todas estas abominaciones. Oigan, versículo 7. Además derribó los altares, bueno, ya lo leímos, los altares de prostitución idolátrica. E hizo venir, en el 8, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Para los que no entiendan este versículo, eso no se puede hacer. Los sacerdotes solo podían comer el pan santo en el santuario. Versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. ¿Recuerdan lo que leímos en Ezequiel? Él da a esto por una profanación, un adulterio espiritual. Los hijos que deberían ser para Dios estaban siendo entregados a los ídolos. Versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros del sol. ¿Qué es este adorno? ¿Hay algo malo en que alguien adorne con caballos y carros? En el templo de Dios no se puede hacer eso. Donde quiera que lo hubiera hecho, mientras no fuera con una intención idolátrica, no tenía nada de malo. Pero meter eso al templo de Dios, ¿cómo llegó a pasar eso? Hagámonos estas preguntas. ¿Cómo llegó a pasar esto? ¿Pasó de un día para otro? No, eso es algo que fue poco a poco, una vez que se apartaron del libro de Dios.
Versículo 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz y de los reyes de Judá, que ellos habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Paremos un momentito. ¿Quién hizo estos altares? El hombre que fue más sabio de todos, que aquí llegó a ser el más insensato de todos. ¿Y cómo lo hizo? Por su asociación con las mujeres paganas. Y para agradar a sus mujeres, dice la Biblia en otra parte, que hizo estos altares. Y desde eso estaban ahí. Desde eso los dejaron ahí, y hay una costumbre de que eso siempre ha estado ahí, así dejémoslo. Esa es la tradición en su sentido más corrompido. Porque la tradición, como muchas veces hemos dicho, en sí misma no tiene nada de malo mientras no sea contraria a la Escritura. Pero aquí, tal vez por respeto a Salomón, por recordarlo, no sé por qué razones, pero ahí estaban todavía los altares del tiempo de apostasía de Salomón. Seguimos adelante. 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que ahí estaban en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Cuál es mi intención entonces? Mostrarles a ustedes que una reforma bíblica como la de Josías, que se registra en este libro, lleva a un cambio en la adoración. No puede ser que ahora que es redescubierto, por decir así, el libro de Dios, la ley, todo quede como estaba. Ahora hay que hacer cambios. Cambios en la manera en que están adorando a Dios. Y por eso es que Él hace esta destrucción de ídolos. Lo mismo tiene que suceder con los que dicen apoyar una reforma bíblica y volver a la Biblia. ¿Por qué lo mismo? Porque cada uno de nosotros va a tener que buscar cuáles son esos ídolos que hay que hacer polvo para poder adorar a Dios bien. Pero igual sucedió entonces en aquella época de la reforma. Los que abrazaron la reforma bíblica comenzaron a hacer cambios en cómo se adora a Dios. Y quiero hacerles mención porque nuestra ignorancia es la que nos impide aprovechar estas enseñanzas de lo que sucedió antes. Vean, la misa que se realizaba en la Edad Media y que se confirmó su rito en el Concilio de Trento, se llama la misa tridentina. Era todo un rito muy, muy meticuloso de cómo se hacía ese rito de principio a fin. El que celebraba la misa siempre celebraba de espaldas al pueblo, viendo hacia el frente, nada más. Él no daba, excepto en la homilía, él no se volvía a la congregación, siempre hacia. Y había una serie de regulaciones. Todo esto ustedes pueden buscarlo en Google si ponen misa tridentina. Ahí vienen una serie de regulaciones de cómo se hacía todo aquel ritual. Y en muchas de esas cosas es admirable la precisión con que se definen las cosas. Pero en todo ese rito había un montón de prácticas idolátricas. Y la palabra del Señor estaba encubierta al pueblo.
porque el rito se practicaba en latín. Recuerden que hasta el Concilio Vaticano II, que ocurrió en 1964, no se podía hacer la misa en el idioma del pueblo, sea inglés, francés, español, lo que sea. Eso no se podía hacer. Entonces no hace mucho, hermanos, apenas van a ser 54 años que eso cambió, y nosotros y los demás nos comportamos como si esto siempre hubiera sido así. No, hace poquito, más de 50 años, la misa era en latín. Y entonces, al ser en latín, un lenguaje desconocido para el pueblo, entonces el oficiante hablaba con su ayudante. Y entonces empezaba, Dominus tecum, y el otro responde, et cum spiritu tuo. Nadie está entendiendo lo que está sucediendo, pero ellos lo escuchaban con gran atención, porque se había formado alrededor del rito una superstición, algo místico, algo impresionante. Vea, hermanos, las genuflexiones que tenía que hacer, o que hace, si miran alguna vez una misa tridentina, el sacerdote, son, dependiendo de cada parte, una genuflexión media o completa, un beso a los elementos, a los utensilios. Las manos tienen que estar así y el dedo derecho sobre el izquierdo. ¿Y quién dice todas esas cosas? Bueno, el ser humano creativo y piensa que puede inventar en cuanto al culto a Dios. Esa fue una de las cosas que los reformadores defendieron, que el culto a Dios debía ser regulado por Dios y que no se podían añadir al culto a Dios elementos no prescritos en la Escritura, aunque parecieran tan piadosos y le dieran tal vez a aquel culto un matiz y un sabor como más espiritual. Formas externas. Yo voy a tener que acercarme a esto. Entonces, vamos a ver de ahora en adelante unas cuantas lecciones con respecto a lo que nosotros llamamos el principio regulativo de la adoración. Esa palabra, principio regulativo, es que regula lo que nosotros podemos hacer en nuestro culto a Dios. ¿Somos nosotros los que decidimos qué se puede o qué no se puede hacer en un culto, o Dios ya ha definido qué se puede hacer? Algunas personas han dicho dentro del campo evangélico que todo se puede porque en el Nuevo Testamento no hay un libro como el Levítico. Precisamente en el Levítico, cuando ustedes leen Levítico, ven que Dios dio instrucciones muy meticulosas para cómo era el culto en el templo, y si una ofrenda era mecida, o si era un holocausto, o si había que derramar sangre 7 veces, o poner sangre en la oreja y en el dedo, todo bien detallado. Y la gente dice, en el Nuevo Testamento no hay nada que me diga, y entonces yo lo hago según lo que mi conciencia me diga. Pero no es así. Vamos a ver que sí, el Señor nos dejó una manera para hacer las cosas. Y otra de las cosas que veremos que nos ayudará mucho es cuál fue la comprensión correcta de las ordenanzas que los reformadores comenzaron a defender. Porque todo el centro del culto se había enfocado en una cosa: la Eucaristía, el ofrecimiento. Porque ellos decían, en el momento en el que el sacerdote invoca a Dios con la hostia, en ese momento está ofreciendo a Dios, está ofreciéndole Cristo a Dios. Otra vez un sacrificio, nada más que ellos les llaman un sacrificio incruento. Y ese momento es tan sagrado que por eso cuando la hostia se levanta, el sacerdote se inclina y toda la iglesia debe adorar la hostia. ¿Por qué? Porque aquel es Cristo. No representa, es Cristo. Es Cristo que ha venido en ese momento de consagración. Y si la gente cree eso, entonces por eso había esta clase de conducta supersticiosa. Pero nosotros no vamos a pasar, como vamos a ver, de todo tenemos que aprender estas lecciones. ¿Qué hizo el pueblo evangélico eventualmente? Cuando rechazan eso, pensar que la cena del Señor es simplemente un rito conmemorativo y nada más. Y caen en un extremo que tampoco es bíblico.
Eso vamos a tener que estudiarlo. Entonces, solo para ir adelantándolos, hay dos posiciones en el pueblo evangélico en cuanto a cómo debe realizarse un culto a Dios. Y unos van a decir, mientras Dios no lo haya prohibido, podemos incluirlo en el culto. Eso le llamamos nosotros el principio normativo. Las iglesias que hacen diversas cosas, pero que su respuesta al cuestionar ese elemento es, ¿y dónde la Biblia prohíbe eso? Esa es nuestra respuesta en el principio regulativo, es ¿y dónde la Biblia te manda a hacer eso? Esa es la diferencia. Vamos a hablar más de eso. Pero entonces, como les decía la vez pasada, siempre los creyentes que han vuelto a la Biblia han confesado su fe. Y quisiera leer esta confesión, les aclaro una vez más como hoy hace 8, aunque dice que es una confesión de 1120, los registros nos dicen que esa confesión, o sea, documentos son del siglo XVI, es una confesión que se encuentra en el siglo XVI, pero que dice que ellos creen esto desde el siglo XII. Ya eso es otro tema, qué tan exacto sea eso de las fechas. Pero oigan lo que dice la Confesión Valdense. Siempre hemos considerado las invenciones, y aquí yo lo puse en negrilla, en materia de religión, como una abominación indecible delante de Dios, tales como los días de festivales y vigilias de santos y la llamada agua bendita, el abstenerse de carne en ciertos días y cosas parecidas, pero sobre todo las misas. Lo que he subrayado es por esto, porque hay personas que llegan a un razonamiento que es absurdo, que nosotros no estamos diciendo en cuanto a las invenciones que el ser humano no puede inventar ni ser creativo. Más bien, Dios le ha dado dones para que sea creativo e invente cosas que son muy favorables en todos los demás campos. Pero nosotros lo que decimos, excepto en el campo de la religión. La religión no la podemos nosotros fabricar a nuestro gusto. La religión nosotros no podemos adecuarla a nuestros pareceres. La religión verdadera está en la Sagrada Escritura descrita. ¿Qué tenemos que creer y qué tenemos que practicar? Nuestra regla de fe y práctica es la sola Escritura. Entonces, en materia de religión, todas esas cosas que ellos guardaban, vean, días de festivales y de vigilias de santos, había tantísimos días para guardar que la iglesia había impuesto como lo que ellos llaman preceptos, que entonces las personas vivían en eso. Fiesta de tal santo, fiesta del otro santo, este día no se puede hacer esto porque es fiesta del otro santo, y así. Y también una regulación en cuanto a los ayunos, en invención humana. Vamos a tomar también un tiempo para hablar del verdadero ayuno en esta serie, por lo menos brevemente, pero ese ayuno impuesto no era el ayuno bíblico. Entonces ellos se pronuncian contra esto. Dice, el agua bendita. ¿De dónde sale cosas así? Y precisamente dentro del rito tridentino, cuando el sacerdote se está poniendo, antes de salir a la congregación, en la sacristía, él está poniéndose los elementos, él tiene que ir diciendo ciertas oraciones y pasar por donde está el agua bendita y tocarla y hacer la señal de la cruz sobre sí mismo con aquella agua bendita. Eso es parte del rito. Pero como vemos, todo esto son inclusiones idolátricas que la Biblia nunca nos manda a hacer. Lamentablemente, la iglesia evangélica, que debería haberse apartado de todas esas supersticiones, hemos encontrado otras formas de superstición. Y por eso es que si vamos a volver a la Biblia tenemos que identificarlas y rechazarlas, hacerlas polvo, como decía, como leímos. Ahora, alguien ha dicho con respecto a la adoración, porque estamos hablando de la regulación del culto, es decir, de qué regula cómo yo adoro a Dios.
Y alguien puede responder y sonar muy piadoso, es que toda nuestra vida es adoración a Dios. De hecho, hay un pastor de apellido Frame, creo que es, que él tiene esa posición. Pero si nosotros decimos eso, entonces que Dios caeríamos en ese problema, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos y practicamos que Dios no las mandó a hacer en nuestra vida cotidiana, pero que sin embargo no de ninguna manera están prohibidas por Dios, y que más bien nos ayudan a cumplir el propósito por el cual nosotros estamos aquí en este mundo, que es glorificar a Dios. Entonces, todo lo que sea para que usted sea un mejor trabajador, un mejor esposo, un mejor padre, una mejor ama de casa, una mejor esposa, todas esas cosas que el hombre ha inventado para mejorarlo, está bien. Si nosotros entendiéramos el principio como estas personas que dicen que no, que toda la vida es adoración, entonces no puedo incluir nada, entonces nos tenemos que despedir de las lavadoras, de las secadoras, de todo lo eléctrico, porque Dios no lo ordenó así. Pero nosotros no entendemos así, más bien vemos que esas invenciones y creatividad sí son buenas para que en esas áreas de la vida hagamos aún mejor lo que hacemos para la gloria de Dios. Sin embargo, no en el culto a Dios. En el culto a Dios veremos aquí está. Ahora veamos en la Confesión Belga de 1566 qué dicen ellos y cómo lo comprenden. Vean qué interesante, hermanos. Creemos, dice, que esta Santa Escritura de un modo completo contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Pues ya que toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí extensamente descrita, atentos, así no le es permitido a los hombres, aunque incluso sean apóstoles, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Ellos confiesan esto, ¿por qué? Porque el dogma de la Iglesia de Roma dice lo siguiente: el Papa es el sumo doctor de la Iglesia. Lo que el Papa determine, eso en el cielo es aprobado. Y oigan lo que dice. Ellos llegaron a decir que incluso si usted le obedece a la Iglesia, lo que la Iglesia le diga que haga, pero eso que la Iglesia le dice que hace no está bien, Dios a usted se lo da por bueno porque está obedeciendo a la Iglesia. ¿Qué les parece esa lógica? Eso da cierta seguridad, si se los digo así, porque la gente quiere eso. Si a mí me dicen que lo que yo tengo que hacer es lo que la Iglesia me diga, ya yo tengo tranquilidad. No me interesa si está bien, no me interesa si la Biblia lo dice, la Iglesia me dice que lo haga y eso me da seguridad. Yo estoy bajo la Iglesia. En cambio, Dios responsabiliza a cada uno de nosotros de hacer todo según la Biblia lo dice. Pero vean que estos hermanos tienen que pronunciarse, por eso es que se hacen las confesiones, porque tenemos que pronunciarnos y decir, no estamos de acuerdo, esto es lo que dice la Biblia. Si hubieran llegado a los hermanos de Bélgica y les dice, ¿qué creen ustedes? Y ellos nada más dicen, bueno, lo que dice la Biblia, igual quedamos en confusión. Porque ambos dicen creer la Biblia, pero estos están diciendo que la Biblia regula el culto y que todo lo que se exige de nosotros se puede encontrar en la Biblia. Ahora, esta frase dice, incluso si los apóstoles llegaran a enseñar, nos recuerda Gálatas 1:8. ¿Qué dijo Pablo? Si aún nosotros o un ángel del cielo viene y les enseña un evangelio diferente, sea anatema. Eso es lo que están diciendo ellos. Y así es como la Iglesia tenía que aprender, no importa quién venga, el más santo, el hombre que me ha ayudado más a mí en la vida espiritual, pero si un día ese hombre me dice algo contrario a la Escritura, yo le creo a la Escritura y desecho al hombre. Vean esta, me va a costar leerla. Vean esa, qué bien expresan ellos en 1562 en Suiza. Dice, si bien creemos
que Dios no mora en templos hechos por mano de hombre, sabemos sin embargo, por la palabra de Dios y las costumbres sacras, que los lugares dedicados a Dios y a su adoración no son lugares cualesquiera, sino lugares santos, y quien en ellos se encuentre debe portarse reverente y educadamente, ya que se halla en un lugar sagrado en presencia de Dios y sus santos ángeles. En consecuencia, no deben admitirse en modo alguno, sea en templos, sea en oratorios cristianos, brillantes vestiduras o cualquier signo de soberbia que ofendan a la humildad, la decencia y la modestia. El verdadero adorno de las iglesias no consiste en marfil, oro y piedras preciosas, sino en la sencillez, la piedad y las virtudes de quienes están en la casa de Dios. No haya lenguaje extranjero y extraño en el culto, que en la iglesia todo se realice decente y ordenadamente, que todo sirva para edificación. Fuera pues con las lenguas extrañas en los cultos, que todo se pronuncie, diga y hable en el lenguaje del pueblo, lenguaje usual, corriente, que la gente entenderá en la reunión cultica. 1 Corintios 14:40 nos dice: haced todo decentemente y con orden. Y aunque algunos por ahí pueden estar, cuando leen esto, pensando en los cultos pentecostales donde la gente habla en lenguas y no se entiende lo que dicen, no es a ellos a los que se refería. Era precisamente esa imposición de que todo se hacía en latín, pero nadie entendía el latín. Ahora, claro que hay una aplicación para nosotros. Dios es el que nos está mandando por su palabra que en el culto todo sea entendible. El culto a Dios no es un rito que se hace sin entender. La Biblia nos dice que nuestro culto es racional. Vuestro culto racional, racional viniendo de raciocinio, de razonable, algo que usted entiende por qué se hizo esto, por qué se hizo lo otro, qué significa esto y qué significa lo otro. No un culto inentendible y desordenado, en el cual lo único que es afectado son sus emociones y sentimientos. Porque así como en la misa tridentina, aquel ambiente de incienso y de campanillas y de solemnidad hacía pensar a las personas que había algo muy misterioso y maravilloso ahí. Así hoy en día muchas iglesias se han apartado para hacer cultos que llegan mucho a las emociones con aquellos instrumentos y aquellas cosas que hacen y unciones de aceite y cosas de esas. Pero nada de eso se está haciendo en espíritu y en verdad, con el entendimiento. Veamos ahora la manera en que nuestros antepasados del siglo XVII, de la primera confesión de Londres, se expresaron, los bautistas. Y dice así: con referencia a la adoración a Dios, hay un solo dador de la ley, quien puede salvar y perder, lo que dice Santiago 4:12. Entonces, si eso es así y es Jesucristo, Él ha dado en su palabra leyes y reglamentos suficientes para nuestra adoración a Él, por lo que agregar a ellos sería acusar a Cristo de falta de sabiduría e infidelidad, o ambas cosas, por no haber establecido leyes suficientes y adecuadas para su casa. Entonces, hay un versículo que nosotros vimos cuando se nos estaba enseñando Hebreos, que Jesucristo le dice al Padre: en medio de la congregación te alabaré. En ese versículo se nos dice que a nosotros el que nos lleva al Padre en adoración es el Hijo Jesucristo. Si Jesucristo tiene esa función, Él tiene que decirnos cómo. Entonces, lo que decían estos hermanos es: si no fue así, usted está acusando a Cristo de que trajo un pueblo para Dios, pero no le dijo a ese pueblo qué se espera de ese pueblo. Nosotros creemos y veremos que el Nuevo Testamento tiene los elementos necesarios para un culto que es decente, ordenado, racional y lleno de bendición para el pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a estar viendo. Veamos una aún más clara. Ahora, en Juan 4, capítulo 4, versículo 24, el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob,
le dijo esas palabras preciosas. Viene la hora y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué le dijo Cristo eso a la mujer samaritana? Porque estaban teniendo una conversación ahí de que dónde es que hay que adorar. Es que a mí me enseñaron que es aquí en el monte Gerizim, en Samaria, y a ustedes los judíos les dicen que es en Jerusalén. Entonces hay una discusión del principio regulativo. Y Cristo le aclara, no, primero que todo sí, es en Jerusalén, en el templo de Dios. Si usted está hablándome de cómo deberían ser las cosas hasta este momento, hay un lugar y es la casa de Dios en Jerusalén, el único lugar autorizado por Dios para ofrecerle a Él en su altar los sacrificios. Ahora que le queda claro eso, le voy a decir algo más. Viene la hora que ni en Jerusalén ni en este monte adorarán al Padre. Es decir, le está diciendo, eso fue hasta este momento y va a cambiar las cosas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor vino a su templo, como estaba anunciado. En la profecía de Malaquías y de Zacarías, eso es lo que dice, vendrá el Señor a su templo. Y el Señor vino y Él ordenó su casa. ¿Con qué autoridad entonces creen ustedes que Jesucristo hace un látigo y echa a todos los cambistas del templo? Mi casa, casa de oración será llamada. Entonces Él viene y le dice a la gente, yo les voy a explicar y les voy a enseñar lo que es la verdadera adoración. Y se puede cumplir en Él esa profecía. En medio de la congregación te alabaré. Y entonces ya no, como decía en la anterior, ya no depende la adoración de un lugar específico. En el culto católico, ¿se han preguntado ustedes por qué el que es católico profesante, cuando pasa frente a la iglesia, tiene que hacer la señal de la cruz? ¿Qué es lo que pasa? Que su concepción de la presencia de Dios es ahí. Ahí está. Porque en el altar, allá en el sagrario, están las hostias. Algunas consagradas, otras no, pero el asunto de Dios está ahí. Y viene la Reforma y nos dice, no, según la Biblia ya Dios no habita en templos hechos de manos, sino que donde está el pueblo de Dios, ese es el templo de Dios, ahí viene su presencia. Sin embargo, los hermanos dicen, aunque esto sea así, este es un lugar especial, porque Él ha prometido venir a nosotros. Y el desorden en el culto es una ofensa al Señor. La irreverencia en el culto es una ofensa al Señor. Leímos en Levítico, mi santuario tendréis en reverencia. Y aunque ese santuario era el tabernáculo y luego el templo, ahora el santuario es donde está la congregación reunida en el nombre de Cristo. Entonces debe conservarse el principio de la reverencia. Sin embargo, como vemos, en el catolicismo, como esa es la presencia de Dios en ese lugar, era tan importante que la ornamentación lleve a la gente a pensar que de verdad ese lugar tiene algo especial, aunque no estemos en culto. Y entonces los vitrales, aquellos adornos majestuosos, aquellas esculturas, todo, pero todo es estético, visible. Y eso no es adoración en espíritu y en verdad. Precisamente Cristo viene a decir, ya nada de eso visible, externo, simbólico que había antes, porque el templo era así también, ya nada de eso es necesario ni se debe usar. Porque los que adoran a Dios han de adorarle en espíritu y en verdad. Y con respecto, voy a dejarlo hasta aquí porque veo que el tiempo no nos va a dar para lo que traía más. Pero voy a explicar eso que es bien importante. La gente ha querido interpretar una adoración en espíritu y en verdad sin ver el contexto de lo que Cristo está diciendo. No es una adoración sentimental. La gente cree que en espíritu es con sentimiento. Debe haber sentimiento en la adoración. Si usted es frío en su adoración, eso está mal. Si usted no le canta al Señor con fervor, con amor,
Si usted no ora con devoción, si usted ora como tirar palabras al aire, eso es un rezo. No tiene ninguna diferencia de haberse aprendido una oración y repetirla. Entonces no estamos hablando de eso, pero cuando dice en espíritu, significa que usted está capacitado por el Espíritu Santo para comunicarse con Dios, porque usted ahora tiene como mediador a Cristo. Por eso es que una persona que no ha nacido de nuevo y que no tiene el Espíritu Santo, puede hacer muchas cosas visibles, externas, decir oraciones, arrodillarse, alzar sus manos, hacer lo que quiera, y él no está adorando en espíritu. Porque se necesita el Espíritu Santo. Esa es la promesa del nuevo pacto. Yo pondré en ellos mi espíritu. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice, clama, Abba, Padre. Es decir, el que tiene el Espíritu Santo, como ha sido adoptado por Dios, ahora le puede llamar a Dios Padre. Y ahora puede rendir adoración. ¿Por qué? Porque tiene un mediador perfecto que es Jesucristo. No un hombre, no un sacerdote, no un pastor, nadie. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero donde dice en espíritu y en verdad, la verdad no la determina ni usted ni yo. La verdad ha sido revelada por Dios y está en su palabra. Entonces, si usted quiere adorar conforme en espíritu y en verdad, cerciórese de que todo lo que usted da por adoración, sea en público o en privado, Dios lo manda y lo aprueba en su palabra. Pero en el momento en el que usted haga, por más que lo haga con la mayor sinceridad, algo que Dios no mandó, usted se engaña a sí mismo y Dios no recibe tal adoración. Yo pongo un ejemplo cuando hablo de esto, y es con respecto a la adoración venerando una imagen. Usted puede encontrar una persona muy, muy sincera, muy, muy devota, que se arrodilla con toda devoción, pero se arrodilla ante el corazón de Jesús, ante esa imagen que se llama el corazón de Jesús, o el de María, o el de cualquier cosa. Y usted ve que con todo el corazón está arrodillado y bien, y puede haber hasta caminado desde allá hasta donde está la escultura de rodillas. Usted no me va a decir que esa persona no es sincera. Claro que sí, eso es sincero, pero él no está adorando conforme a la verdad. La verdad revelada me dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, ¿está adorando con sinceridad? Puede ser que sí, pero no en verdad. Y por otro lado, la adoración tiene que ser regulada de tal modo que aquel que no tiene el Espíritu Santo se llegue a dar cuenta que él no puede adorar como los que ve alrededor. Pero si usted modifica la adoración y el culto a Dios y lo hace mundano, entonces verá que cualquiera que no ha nacido de nuevo puede disfrutar esa adoración y participar de ella, y le ayudamos a engañarse a sí mismo. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Si nosotros variamos la adoración para hacerlo apetecible al mundo, no estamos ayudando a que ellos lleguen a su conciencia de que algo les falta para poder llegar a ser adoradores. En cambio, dice la Biblia, cuando el hombre inconverso viene a la casa de Dios, donde Dios habla, dice 1 Corintios 14, donde Dios habla verdadera profecía pero bíblica, es decir, la palabra de Dios expuesta. Aquel hombre dice que postrándose sobre su rostro dirá, de verdad Dios está aquí. Dice que postrándose sobre su rostro dirá, Dios está en medio de vosotros. Entonces, para eso es que estamos haciendo esta pequeña serie del principio regulativo, para que nosotros aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que veamos el fruto de una adoración agradable al Señor. Y que el Señor nos dé a nosotros un celo por quitar de nuestro culto cualquier cosa que no sea bíblica y por incluir lo que Él nos manda y que no estemos haciendo.
Que el Señor les bendiga a todos y aplique su palabra a sus corazones. Este momento del receso es un buen espacio para que vayamos y presentemos nuestras ofrendas al Señor.